Compartir la palabra del Señor con toda la audiencia. Mi esposo es el pastor Ramón Encina y yo soy Ramona Cabrera. Y bueno, venimos a compartir la palabra del Señor. Siempre el propósito de compartir la palabra del Señor es poder despertar a alguno a la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. No tiene otro propósito nuestro compartir de la palabra del Señor. Saludamos a toda la audiencia. Si usted tiene un pedido de oración, usted puede mandar a los teléfonos de la radio, al celular o al teléfono de aire, y si no, lo puede estar haciendo a nuestro celular particular al 1531675236. Cualquier pedido de oración que usted tenga, cualquier inquietud, cualquier pregunta que usted nos quiera hacer, que nosotros podamos responder por medio de la palabra, siempre vamos a estar recibiendo su mensaje. Le damos gracias al Señor y saludamos a todos los hermanos de la congregación, que el Señor pueda bendecir la vida de cada uno de ellos. Gracias le damos al Señor por este fin de semana que hemos podido disfrutar en su presencia. Hemos participado de la mesa del Señor y la verdad que fue un gozo poder celebrar esto, ¿no? Y bueno, saludamos a todos los hermanos, a mi madre que seguramente me estará escuchando, a mis hijos. Bueno, que el Señor pueda bendecir a toda la audiencia de Radio La Predicadora. Doy gracias al Señor, hermanos y hermanas. Gracias al Señor por el culto de ayer, gracias al Señor que fue un culto donde pudimos alabar al Señor, darle la gloria, la honra al Señor, porque Él se merece toda la gloria, la honra y la alabanza, ¿verdad? Y bueno, vamos a hacer una oración, amados hermanos y hermanas. ¿Diste el número de teléfono? Sí, el 1531675236. También los invitamos a nuestro lugar donde nos congregamos, en la calle José Hernández 384, Barrio El Tambo. Ahí estamos los días sábados y domingos. Los sábados estamos a las 19 horas y los días domingos estamos a las 9 de la mañana. También los invitamos, si ustedes quieren escuchar los programas de aquí de la radio, las predicaciones o las predicaciones que damos también en la reunión, ustedes lo pueden estar haciendo a través del Facebook de Ramón Encina o de Ramona Cabrera. También La Última Trompeta, filial Virrey del Pino, también del Facebook de nuestra hermana Mari Vargas. Y si no, tenemos un canal de YouTube al cual usted puede suscribirse gratuitamente, ¿sí? Para poder enriquecerse por medio de la palabra. El Facebook se llama La Última Trompeta, Pastor Ramón Encina. Ahí tiene todas las predicaciones que damos aquí en la radio o las que damos también en la iglesia y las que los hermanos también comparten. Las predicaciones del hermano Nicolás, de nuestro hermano Juan y Rosemary. Así que ustedes pueden estar suscribiéndose gratuitamente a ese canal de YouTube. Amén. Gracias le damos al Señor. Vamos a leer en el libro de los Hechos, en el capítulo 15. Primero vamos a hacer una oración. Señor, estamos delante de ti, en presencia de ti, Señor amado. Gracias, Señor. Te pedimos, Padre amado, en el nombre de tu amado Padre Hijo de la Jesucristo, gloria. Sí, Padre que tú nos Santo, ayudes en el nombre en esta poderoso mañana de Jesucristo, tu y amado, que nos respaldes, Señor. También respaldes tu palabra. Amén, Señor. Obra, Jesús, Señor, aleluya. por medio de esta tu palabra, Señor, y tu Espíritu en los corazones de todos los radioescuchas, Señor amén, amado. Señor. Tú amén. conoces las necesidades que hay, Señor, detrás de estos micrófonos. Sí, Padre Tú sabes, de la gloria. Señor, amén. que hay corazones, Señor, que necesitan de ti. Sí, Señor amado. Que necesitan una palabra, Señor, para Señor, poder seguir adelante en la obra carrera. por medio de tu Espíritu Santo, Padre, Señor. en el nombre de Jesús te pido tu respaldo. Amén, Señor. Amén. Gracias, Señor. Amén. Entonces, en el capítulo 15 del libro de los Hechos, dice la palabra del Señor:
Entonces algunos venían de Judea y enseñaban a los hermanos que si no se circuncidaban, conforme al rito de Moisés, no podían ser salvos. Así que suscitada una disensión y contienda no pequeña a Pablo y a Bernabé, contra ellos determinaron subir a Pablo y Bernabé a Jerusalén. Algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos sobre esta cuestión. Pues ellos, habiendo sido acompañados de la iglesia, pasaron por Fenicia, Samaria, contando la conversión de los gentiles, y andaban con gran gozo a todos los hermanos. Y daban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos de la iglesia y de los apóstoles y de los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Doy gracias al Señor. Y bueno, y acá yo quiero continuar con el tema que venimos tratando estos últimos programas, referente a que la gracia es un mensaje que se está predicando últimamente, pero que no se está entendiendo. No, que no se entiende el mensaje de la gracia. Muchos hablan de la gracia, pero no entienden cuál es el verdadero mensaje de la gracia. Porque sabemos que nuestro Señor Jesucristo vino con un mensaje de gracia y de verdad. Y apunta a muchas cosas el mensaje de la gracia. En este tiempo, la gracia apunta al cuerpo de Cristo, a la iglesia, ¿no? Por eso el Señor hizo la redención por medio de su sacrificio. Él hizo la redención en la cruz del Calvario, derramando su vida, derramando su sangre, para que por medio de ese sacrificio pudieran muchos alcanzar la regeneración, la salvación, la justificación, el nuevo nacimiento, y todo eso para formar una iglesia que pudiera dar a conocer al mundo la naturaleza y el carácter y el sentir que Dios tiene hoy. Entonces, cuando nosotros predicamos la gracia sin esa visión, cuando predicamos la gracia sin esa dirección, entonces no entendemos lo que cuesta lograrlo, porque a pesar que la gracia vino con poder y la gracia venció en la cruz del Calvario a los enemigos de Dios, sin embargo estos enemigos no están destruidos, estos enemigos todavía están. Algún día ellos serán destruidos en el tiempo señalado por el Padre, por el Señor. Ellos van a ser lanzados al infierno y al lago de fuego, pero por ahora ellos están con vida, por así decirlo. Ellos todavía imperan o tratan de destruir, ¿no?, el propósito de Dios, que el propósito de Dios es la iglesia. La iglesia se tiene que edificar con el mensaje de la gracia. La iglesia verdadera, por supuesto. La iglesia verdadera se edifica con el mensaje, con la palabra de la gracia y con el espíritu de la gracia. Si nosotros usáramos otro mensaje para edificar la iglesia, ciertamente que Dios no podría llevar a cabo su propósito. Pero bueno, ahora entendemos que el mensaje, el evangelio de la gracia, es el único evangelio que puede formar a los santos, ¿no?, transformar a los santos para poder edificar la iglesia. Por eso leí este capítulo 15, porque había dos enseñanzas en aquel tiempo. Venían los hermanos de Judea y enseñaban a los hermanos que si no se circuncidaban conforme al rito de Moisés no podía ser salvo.
Fíjese, hermano amado. Ahí vamos a leer en Levítico capítulo 12, versículo 13 más. Y es muy importante que nosotros, los que predicamos este mensaje de gracia, entendamos cuál es el propósito de Dios al revelarnos su gracia, al darnos a conocer su gracia. Que la gracia tiene un propósito, y ese propósito es el cuerpo de Cristo, o la iglesia. Amén. Levítico capítulo 12, versículo 3. Sí. Y al 8º día se circuncidará al niño. ¿Vio? Dice que si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. La circuncisión era una señal de salvación, ¿no? Y eso se hacía al 8º día, como acabó de leer mi esposa. Al 8º día se circuncidaba al niño, es decir, en el mismo año de su nacimiento. En el mismo año de su nacimiento, apenas nacía, el niño era circuncidado. Bueno, la circuncisión ya la hemos hablado muchas veces y decimos que la circuncisión es la separación y la pureza en la cual los hijos de Dios tienen que andar. Ahora dice Pablo la circuncisión ahí en el capítulo 2, 28 y 29, amá, o capítulo 2, 28 y 29 de Romanos. No, nosotros ya estamos circuncidados, ya hemos sido circuncidados al 8º día. Sí. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Ahora nosotros conozcamos un poco el carácter de aquellos que venían de Judea y enseñaban a los hermanos un evangelio diferente, por así decirlo, que enseñaban que para ser salvo tenían que circuncidarse conforme al rito de Moisés, si no, no podían ser salvos. Estas personas que hacían que venían con este mensaje, eran personas que habían recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Ellos eran cristianos, judaizantes, eran judíos que habían aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, pero no se habían despojado de la ley. Ellos todavía vivían conforme a la ley, ¿no? Porque sus palabras lo demuestran. No podéis ser salvos, dice. Si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvo. Esa era la cuestión. Así la gracia puede resolver cualquier cuestión. La gracia puede resolver cualquier diferencia, ¿no? Es el Espíritu de Dios la gracia. La gracia es Dios en nosotros como vida. Tenemos al Padre, tenemos al Hijo y al Espíritu Santo en nosotros. O la vida de ellos está en nosotros. Y bueno, y entonces por medio de esa vida nosotros podemos resolver lo que no está en orden. Entonces, fíjese, hermanos judaizantes, eran personas que habían aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, pero que no tenían ellos la revelación de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces en el capítulo 2, en el capítulo 15, verso 2, ¿qué dice, amor? 15:2. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y a algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Vio, acá dice así que suscitada una disensión en mi Biblia. En tu Biblia está un poquito diferente, más. Sí, dice, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con Claro, ellos. acá hubo dos apóstoles, porque Bernabé era apóstol también, aunque muchos no lo quieran reconocer, porque vemos en el capítulo 13, creo que en el capítulo 13 de Corintio,
de Hechos, perdón, y en el capítulo 13, versículo 2, léeme, amor, ahí. Ministrándose estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Y seguí un poquito más. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso, profeta judío llamado Bar Jesús. Amén. Entonces quiere decir que fue enviado Bernabé también. Y sabemos que la palabra apóstol es enviado. Entonces vemos que Bernabé también era un apóstol, era un enviado. ¿Quién lo envió? El Espíritu Santo lo envió. Entonces, bueno, pero no vamos a hablar del apostolado de Bernabé, simplemente quería hacer un detalle ahí. Entonces, ahí vemos, en el capítulo 15, versículo 2 de los Hechos, que hubo una discusión entre los hermanos, entre estos dos apóstoles. Hubo una pequeña discusión. No pequeña, dice. ¿No pequeña, dice? Sí. Bueno, no pequeña discusión. No sé si se habrán agarrado las trompadas, pero bueno, pero si no es no pequeña más, habrá ahí, bueno, así que suscitada una disensión y contienda no pequeña, a Pablo y a Bernabé contra ellos, determinaron que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén. Y hubo una discusión bastante brava ahí. Algunos otros de ellos, a los apóstoles, bueno, vamos a hablar con los apóstoles, vamos a hablar con los apóstoles del reino, ¿no? Vamos a hablar sobre esta cuestión, si verdaderamente hay que circuncidarse, no hay que circuncidarse conforme al rito de Moisés para ser salvo. Dejemos de discutir entre nosotros y vayamos allí y aclaremos este asunto. Y bueno, y entonces se fueron allí. Ahora, cuando nosotros hablamos de la gracia, porque esta gracia es el mensaje que trajo nuestro Señor Jesucristo conforme a Juan 1:17, que la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Este mensaje lo trajo nuestro Señor Jesucristo cuando se encarnó. Él vino con un mensaje de gracia. Bueno, ahora, nosotros sabemos que en aquel tiempo la gracia recién estaba saliendo, recién se estaba conociendo. Jesucristo había ascendido a los cielos y lógicamente que no era fácil interpretarla, no era fácil establecerla, porque la ley reinó casi 1500 años, 2000 años habrá reinado la ley de Moisés. Y ahora resulta que había que sacar la ley de Moisés y establecer la gracia. Y ahí estaba el problema. No era fácil. Es como en este tiempo. En este tiempo nosotros vemos que la legalidad ha reinado durante mucho tiempo. Muchos años. Yo tengo más o menos 44 años de creyente y cuando yo ya entré a la iglesia ya estaba la legalidad. La legalidad ya se predicaba. Y en estos últimos años Dios trajo la gracia, el mensaje de la gracia a los hermanos, los iluminó, les hizo entender, ¿no?, el misterio de la cruz, les hizo entender la salvación, la regeneración, el nuevo nacimiento, les hizo entender cómo vencer el pecado y cómo liberarse del poder del pecado. Entonces, pero en cuanto a la salvación, la gracia dice que el hombre es salvo por la fe y no por las obras. Eso dice la gracia. Pero ¿cómo? Si todo el tiempo se predicó que la salvación es por obra, que para ser salvo usted tiene que ayunar, para ser salvo usted tiene que orar, para ser salvo usted tiene que cumplir los mandamientos, y bueno, y muchas enseñanzas se dijeron con respecto a la salvación. Pero ahora viene la iluminación y dice no,
Para ser salvo, lo único que tiene que hacer es confesar que Jesucristo es el Señor y creer en su corazón que Dios lo levantó de los muertos y será salvo. ¿Cuándo será salvo? Cuando cree con su corazón y confiesa con su boca. Entonces es salvo esa persona. Entonces no es por obra, no, es por fe. Como dice ahí, lee en el capítulo 2 de Efesios, versículos 8 y 9. Entonces, ¿dónde vamos a ir a resolver esta situación de nosotros? ¿Dónde vamos a ir a resolver no solamente el tema de la salvación, sino el tema de la iglesia? ¿Cómo debe ser la iglesia que representa a Jesucristo en la tierra? ¿Cómo debe ser? ¿Qué carácter debe tener? ¿Qué pensamiento? ¿Qué dirección debe tener la iglesia? Vamos a ver cómo el hombre o la mujer o el niño o el anciano puede llegar a ser salvo en este tiempo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Bueno, vio, y ahí la gracia resuelve de otra manera. Ya la salvación no es por obra, sino que es por fe. Alabado sea nuestro amado Señor. Acá dice, ¿no? En el versículo 4, ahí mismo, en Efesios capítulo 2, dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvo, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Qué maravilloso, ¿no? Cómo Dios muestra su amor para nosotros, ¿no? Aunque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y por gracia somos salvos. No teníamos la manera de pagar a Dios esta salvación tan grande. Estábamos destinados al infierno y a la condenación eterna por cuanto Adán había pecado. Pero Él por gracia nos salvó. El hombre lo único que tiene que hacer para obtener la salvación es creer en su corazón y reconocer que es un pecador y recibir a Jesucristo como el Salvador de su vida. Amén. Claro, maravillosa gracia. Pablo decía en el capítulo 3 de Efesios, leamos, de ahí lo empezaste a leer, un poquito más abajo, ¿no? 3.3. 3.3, sí. Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Seguí un poquito más. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Un poquito más. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Amén. Entonces nosotros vemos, ¿no?, el instrumento que Dios escogió para revelar la gracia, que fue el apóstol Pablo. Un misterio que le fue revelado a él y ahora a nosotros. Entonces nosotros vemos, volviendo ahí a Hechos capítulo 15, entonces había una disensión, había una pelea entre Pablo y Bernabé con respecto a esto, que cómo el hombre era salvo. Ahora, nosotros, lo que en este tiempo conocemos la gracia, nosotros tenemos que encontrar un punto de encuentro, tenemos que buscar y encontrar ese punto de encuentro.
para poder establecer lo que la gracia quiere que se establezca. ¿Qué la gracia qué busca que se establezca? Una iglesia que manifieste la vida de Dios, no solamente la vida de Dios, el carácter del cristiano, la manifestación de una nueva creación, ¿no? El pensamiento, el sentimiento de un nuevo hombre, de una nueva mujer, ¿no? Traer a la escena de este mundo una nueva creación. Ahora fíjese que el mundo está haciendo lo mismo. Ellos están trayendo una nueva creación a este mundo. Porque ahora esa nueva creación que el mundo está trayendo no es hembra ni es macho. No tiene identidad. Pero le van a dar la identidad. Pero por ahora no tiene identidad. No es mujer ni hombre. Entonces están trayendo una nueva humanidad, por así decirlo, a este mundo, ¿no? Y ahí veo yo que el diablo está imitando la obra de Dios como lo hizo siempre, yendo en contra de Dios, porque Dios lo estableció claramente, macho y hembra, mujer y hombre. Hoy vemos que no es así. Y temas como estos hay que estar preparado para poder traerlo a la radio, para poder traerlo a toda la fuente de propagación del Evangelio. Pero lo más importante es que nosotros nos podamos unir, los pastores, siervos de Dios, que han sido iluminados en el conocimiento de esta gracia. Porque hay temas terribles que se vienen para la nueva generación de hermanas y hermanos. Temas que nosotros apenas podemos entender, temas que no estamos todavía duchos, no tenemos gran entendimiento. Lo único que entendemos es que se está elaborando en el mundo una nueva creación, un nuevo hombre, no un nuevo hombre, sino una nueva creación que no tiene sexo, que no es ni mujer ni hombre. Bueno, pero eso lo vamos a hablar en otro día. Ahora, acá estuvo el problema, pero hubo un lugar de encuentro. Ellos determinaron, ¿qué determinaron ellos? Ir a Jerusalén. Nosotros sabemos que Jerusalén significa fundamento de paz. Bueno, había pelea entre ellos. ¿Y dónde lo podían resolver? En el fundamento de paz. Bueno, hay desacuerdo tal vez entre usted y nosotros. Entre los que predicamos la gracia, tal vez hay desacuerdo en muchos puntos doctrinales, pero tenemos que encontrar un punto de encuentro, tenemos que encontrarnos, tenemos que conversar, tenemos que charlar, tenemos que traer, ¿no?, desde la palabra de Dios las doctrinas de esta gracia, lo que la gracia enseña. Por eso, hermanos amados, tenemos que ir a la madurez, no solamente al conocimiento, sino a la madurez. Nosotros más o menos conocemos el mensaje de la gracia hace 30 años, casi 30 años, tal vez ya, porque yo estoy casado con mi amada esposa hace 27 años, y bueno, y ya antes de conocerla a ella, yo ya conocía el mensaje de la gracia. Hay hermanos que conocen la gracia antes que yo, por supuesto, ¿no? Ahora, fíjese que en 30 años no se ha podido lograr establecer una iglesia de gracia, porque ahora entiendo que la iglesia de gracia es una iglesia que no solamente traza la doctrina, la revelación de la palabra de gracia, sino que ahí está la preparación para la esposa, ¿no? Que ahí viene ahí se va a hacer una realidad el supremo llamamiento. Espero que mi esposa pueda continuar el tema, le voy a dar para que ella pueda expresarse. Servite, amor. Sí, bueno, yo estaba pensando mientras mi esposo hablaba, cuando los muros de Jerusalén, del templo de Dios, estaban destruidos, ¿no? Dios había permitido que lo destruyeran, porque si Dios no lo hubiera permitido, no lo hubieran podido hacer. Y se destruyó el templo, se destruyeron los muros y los israelitas fueron llevados cautivos. Fueron llevados cautivos a otra nación pagana que los tenía como esclavos.
y en ese lugar habían muchos que se habían conformado al lugar, ¿no? Se habían hecho uno para no sufrir, tal vez tomando la identidad tal vez de aquellos que los tenían cautivo, ¿no? Pero había otros los cuales su corazón estaba en aflicción, como podemos ver a Esdras, a Nehemías, a Daniel, ¿no? Que ellos siempre tuvieron su corazón en Jerusalén. Aunque ellos estaban cautivos en Babilonia, su corazón estaba en Jerusalén. Y esto no habla de personas que se apartan de la congregación y se van a vivir una vida en el mundo, sino que habla de aquellos hermanos, de aquellos creyentes verdaderos que son cautivos bajo la religiosidad o la mundanalidad, porque en aquel tiempo, como mi esposo decía, cuando nosotros comenzamos este camino del Señor hace ya muchos años, mi esposo más de 40 y yo más de 30 años también, comenzamos el camino del Señor, lo que reinaba era el mensaje legalista, como lo decimos hoy. En aquel tiempo no lo sabíamos, pero hoy la verdad que hoy está en evidencia la iglesia mundana, la iglesia de la Odisea, la cual el Señor amonesta que compren de Él oro refinado, colirio para que vean y vestiduras blancas para vestirse. Hoy lo que reina es eso. Y cuando hablamos de aquellos hermanos como Nehemías, Esdras y Daniel que estaban cautivos, justamente no hablamos de aquellos que se van al mundo para vivir una vida mundana, sino de aquellos que están cautivos bajo la religiosidad o la mundanalidad que en este tiempo reina muchas veces dentro de muchas congregaciones, ¿no? Pero hay aquellos hermanos sinceros que están afligidos y su corazón está en esa iglesia gloriosa que Dios preparó, como dice la canción de nuestra cortina musical del programa, una iglesia que pueda manifestar la vida de Dios. Y aquellos hombres en aquel tiempo tenían su corazón una aflicción por esos muros que estaban derribados y por ese templo que había sido destruido. Y llegado el momento, con esa aflicción que ellos tenían, Dios los usó para poder restaurar los muros de Jerusalén y para poder restaurar el templo de Jerusalén. Bueno, nosotros en este tiempo tenemos esa misma aflicción, ¿no? Que pueda haber una iglesia que pueda manifestar la gloria de Dios, porque cuando el templo de Jerusalén estaba destruido, era que Dios no estaba habitando en ese lugar, ¿vio? Eso era lo que representaba. Y en este tiempo también, al no verse la iglesia del Señor como una edificación que manifieste su gloria, hay una aflicción en nuestros corazones. Y yo sé que no somos los únicos, porque cuando Esdras, por ejemplo, cuando Nehemías salió para ir a edificar los muros de Jerusalén, y el rey que estaba sobre ellos les dijo: todos los que quieran, dice, vayan con Nehemías a edificar los muros, vayan, vuélvanse a su tierra. Y nosotros vemos en la historia que no todos salieron, pero hubo muchos que fueron con Nehemías a reedificar los muros. ¿Vieron? Y nosotros cuando compartimos esta palabra, es justamente ese el propósito. ¿Vio? Que aquellos que están bajo el dominio de la legalidad o bajo el dominio de la mundanalidad, porque creen que no hay otro lugar donde ir, tienen que orar al Señor para que el Señor ilumine los ojos de su entendimiento, para que ustedes puedan ser despertados a la edificación del cuerpo de Cristo.
¿Por qué? Porque Dios quiere manifestar en este tiempo, como en aquel tiempo, su gloria. En aquel tiempo era a través de un templo material. Era un templo donde se podía ver la gloria de Dios por medio de los materiales que ellos habían usado y por medio de la manera en que Dios lo había diseñado. Pero en este tiempo Dios quiere manifestar su gloria a través de un cuerpo que es la iglesia. Pero hoy no vemos manifestado la vida de Dios a través del cuerpo. Sí vemos muchas obras, muchas. Vemos, justamente esta mañana mirábamos con mi esposo las actividades de una iglesia aquí en la zona, que hace un trabajo muy hermoso, no vamos a decir que no. Hacen muchas obras, muchas. Pero el poder manifestar la vida de Dios a través de los vasos de barro, los cuales ahora Dios usa, porque en aquel tiempo Él usaba las piedras, pero ahora no, ahora usa vasos de barro, que somos nosotros, que somos aquellos que hemos recibido a Jesucristo como el Señor y el Salvador de nuestra vida, que le hemos rendido todo nuestro ser para que Él obre una transformación interior por medio de haber renovado nuestra mente por medio de su palabra, como dice la palabra. Usted, hoy y siempre, ¿no? Se escucha muchas veces, van a la congregación y dicen, hemos tenido un culto maravilloso, qué lindo culto que hemos tenido, hermosa la palabra que se ha hablado. Pero usted pasa un día y pregunta, ¿qué es lo que se habló en esa reunión? Y no se acuerdan. No se acuerdan, ¿por qué? Porque se emocionaron nada más. Pero la palabra de Dios obra algo más profundo. Si bien nos gozamos en la reunión, pero la palabra de Dios obra un cambio de mente. Y a través de ese cambio de mente obra Dios la transformación en nuestro interior. ¿Vio? Y eso es lo que Dios busca hoy en este tiempo. ¿Para qué? Para que Él se pueda dar a conocer a través de la iglesia, no a través de individuos, sino a través de la iglesia de la gracia, como dice mi esposo, ¿no? La aflicción que nosotros tenemos es eso. Nosotros sabemos que Dios lo va a lograr. No sabemos en qué momento Dios lo va a lograr, pero sabemos que Él lo va a hacer, porque Él un día va a venir por su iglesia. Va a venir por aquella que se ha preparado, dice que va a venir a buscar una virgen pura, santa y sin mancha, dice. ¿Vio? Y Él siempre se ha guardado un remanente y Él va a venir a buscar a su iglesia y sabemos que para que Él se la pueda llevar, Él tiene que hacer su obra en este tiempo, en aquellos que lo desean. Nosotros sabemos eso, pero como siempre decimos con mi esposo, desde que hemos puesto ese lugar para que la palabra de Dios se predique, siempre decimos que el Señor lo puede hacer con nosotros, que no pase de nosotros, que no pase esta época, sino que Él lo pueda lograr con nosotros. El anhelo de nuestro corazón es que Él lo pueda lograr con nosotros. Pero como siempre también mi esposo dice, esto no lo hace un individuo, lo hacemos entre todos. El mundo tiene ese lema que dice que la unión hace la fuerza, y la palabra de Dios, como hemos visto en el lunes pasado con mi esposo, en el capítulo 17 del libro de Juan, ahí Él oró por nosotros para que nosotros seamos uno como Él y el Padre eran uno. Que el Señor pueda despertar, hermanos amados, a aquellos que están en cautividad, involuntariamente, porque cuando uno está en cautividad de algo, no es porque fue y se puso ahí voluntariamente bajo esclavitud, sino que fue llevado, ¿no? Así como fueron llevados los israelitas, fueron llevados cautivos por la desobediencia, ¿no? De ellos mismos, Dios permitió que ellos fueran llevados cautivos. Pero también cuando aquellos que estaban en cautiverio
clamaban por aquel lugar donde la gloria de Dios se manifestaba, Dios respondió a cada uno de ellos en su tiempo. Y nosotros, hermanos, clamamos por cada uno de ustedes que están del otro lado, aquellos sinceros que realmente anhelan poder manifestar la vida de Dios a este mundo. Nosotros no estamos en contra de las obras que la iglesia puede hacer, ganar almas, hacer comedores, no sé, vestir a esos que andan personas necesitadas por la calle. No estamos en contra de eso. Si el Señor presenta la oportunidad, lo hacemos. Pero ¿sabe cuál es nuestro trabajo? Nuestro trabajo es poder prepararnos para cuando el Señor venga a buscar a su esposa. Hermanos, el Señor le amonestó a la iglesia de Éfeso y le dijo: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Fíjese, y tu arduo trabajo. Dice, pero tengo contra ti que has dejado a tu primer amor. Y eso es lo que nosotros no tenemos que olvidar. Nuestro primer amor es Jesucristo. Nosotros tenemos que caminar en esta tierra sabiendo que Él viene a buscar a su iglesia. Y que si nosotros no nos preparamos, hermanos, no vamos a ir con Él en el primer arrebatamiento. Amén, te dejo que siga. Amén, amén. Gracias, Señor. Entonces nosotros vemos aquí en el capítulo, bueno, tengo 2 minutos, vemos en el capítulo 15, ¿no?, de Hechos, y acá el versículo que dice que ellos fueron llevados, ¿no?, fueron acompañados por la iglesia, es decir que hubo hermanos espirituales, hermanos crecidos, hermanos maduros, que los condujeron a esto, que estaban en desacuerdo, los condujeron, los llevaron al fundamento de paz, los llevaron a Jerusalén para que se pusieran de acuerdo. Y eso es lo que nosotros queremos como Iglesia de Gracia, queremos invitarle a usted, a que usted se ponga de acuerdo con nosotros y nosotros ponernos de acuerdo con usted, ¿no? Para que podamos, para que Dios pueda hacer su voluntad, su propósito con nosotros. Doy gracias al Señor por esta hora de radio. Gracias al Señor. Ahora viene nuestro hermano Nicolás Blanco. Que el Señor le bendiga a nuestro hermano Nico y a su esposa, la hermana Andrea. Bueno, amados del Señor, vamos a hacer una oración y vamos a encontrarnos el día viernes de 10 a 11 de la mañana. De 10 a 12. De 10 a 12 porque claro, está el hermano Nicolás después de nosotros. Claro, tenemos 2 horas. Los días lunes tenemos de 9 a 11. La primera hora estamos nosotros, la segunda hora está el hermano Nicolás y su esposa. Y los días viernes también tenemos 2 horas. De 10 a 12, la primera hora está mi esposo y la segunda hora está el hermano Nicolás. Bueno, vamos a hacer una oración para despedirnos, hermanos amados. Señor, te damos las gracias por habernos permitido hablar tu palabra. Amén, Señor, que esta palabra que hemos hablado haya sido sembrada en los corazones, Señor. Sí, Padre de la que gloria. tú hayas visto que la necesitan, Señor. Sí, Señor. Amén. Oh, Señor, entregamos, Señor, la consecuencia de esta palabra en tus manos, Señor. Amén. Que tú le des el crecimiento, Sí, Padre Señor, de la gloria. a su debido tiempo. En el nombre de Jesús, amén. El Señor les bendiga, hermano. Amén. A precio de sangre entre crudo dolor, hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde